Hola, buenas tardes. Hoy vamos a tocar el tema de derecho. Bien, chicos, la clase pasada nos quedamos en este tema y vamos a continuar. Las funciones estatales de enunciación, diferenciación, distinguen entre sí la jurisdicción de la administración y la legislación. En este momento podemos observar un cuadro completo de lo que es un acto jurisdiccional de un acto administrativo. El acto jurisdiccional se caracteriza por su legalidad, su rigor y su sujeción a una norma determinada. Contrarios a eso, el acto administrativo se caracteriza por el ámbito de discrecionalidad con la que la autoridad se desenvuelve. Esto es, cuando hablamos de un acto jurisdiccional, que estamos hablando dentro de un proceso judicial, hay una legalidad y un rigor determinado por una ley, por un código civil, por ejemplo, por un código mercantil, por un código penal. Aquí, si nos vamos a un tema penal, estamos hablando también de una discrecionalidad para no afectar ese proceso. También en un proceso civil vamos a tener ciertas acciones que van a tener stand-by hasta la notificación. ¿Por qué? Porque no podemos avisarle a la persona o nuestra contraparte las acciones para darle el derecho de tener más tiempo o el de crear acciones que perjudiquen el proceso. El acto administrativo normalmente comienza como una queja, ya lo vimos en diapositivas anteriores. Además de que en el acto administrativo normalmente las acciones son unilaterales. ¿Por qué? Porque en el acto administrativo no siempre hay dos partes. Ejemplo, les voy a poner un ejemplo de un acto administrativo. Una persona que está obligada a hacer su declaración de bienes, pero él no la realiza, ¿qué va a pasar? Va a llevar un proceso, en ese proceso a lo mejor esa persona tiene la opción de restaurar las pruebas porque no lo realizó, y la autoridad va a resolver una sanción. Esa sanción obviamente solamente va a ser para esa persona porque no tiene una contraparte, no hay otra persona que haya peleado con ella o que lo esté acusando. Es un acto administrativo como tal. Lo incumples, hay una sanción. Otra característica del acto jurisdiccional es que la función jurisdiccional es autónoma porque los jueces son independientes. Por su parte, los órganos administrativos son dependientes y no autónomos. Nosotros vemos que el acto jurisdiccional depende, y lo comentábamos también, de una situación y un ejemplo laboral. Lo que era nuestra Junta de Conciliación y Arbitraje pasó a ser un tribunal laboral para tener esta autonomía dentro directamente de nuestro poder judicial. El acto jurisdiccional también tiene un procedimiento establecido con un mínimo de garantías. Por el contrario, el acto administrativo no cuenta con un procedimiento preestablecido. Nosotros podemos observar a lo largo de las actividades que llevamos como abogados y de las situaciones que nos ha tocado vivir, que la parte administrativa y el derecho administrativo es una rama nueva del derecho. No tiene un antecedente como lo tiene, por ejemplo, nuestra materia civil, nuestra materia penal u otras materias. Si bien es cierto, el acto administrativo también se ha desenvuelto a lo largo de la historia y tiene por sí su propia historia, su propio antecedente, también es cierto que como tal no se efectuaba con esa determinación meramente de un acto administrativo, a diferencia de las otras materias. Otra situación es el acto jurisdiccional persigue la cosa juzgada y el acto administrativo no persigue la cosa juzgada.
Es como el ejemplo que les ponía de una sanción por por no haber manifestado los bienes o haberlo hecho fuera de tiempo. La función jurisdiccional tiene como finalidad la restauración del orden jurídico perturbado. Nosotros lo veíamos, si hay un litigio, hay una falta de congruencia. Si hay un litigio, hay un conflicto de intereses, y ese conflicto de intereses perturba la actividad de esas personas, y no solamente de esas personas, sino de la sociedad en la que viven. ¿Cuál es la función de ese acto jurisdiccional? Bueno, la restauración de esa situación que está generando un conflicto. De darle a cada quien lo que le corresponde a través de ese proceso, que van a demostrar que le corresponde a cada quien. Y a su vez, en ese entonces y en ese sentido, bueno, proteger la armonía social. El fin último de nuestro derecho es eso, que haya una armonía social. Llámese en materia civil, aquí estamos hablando de un ejemplo de la familia. Si yo demando alimentos, pues hay un conflicto y hay unas personitas perjudicadas que en este caso son los menores. Al yo llevar ese procedimiento y al ser indicado por un juzgador que le corresponde a cada quien, tanto a los que tienen el derecho de recibirlos como el que tiene la obligación de darlos, bueno, se está restaurando esa situación a modo de que todos vivan en armonía. Lo más parecido a la armonía y que por ende pues nos va a dar una sociedad mucho mejor. Otro punto es el fin de la función jurisdiccional, que es la tutela del derecho subjetivo. Como nosotros lo veíamos, la diferencia entre derecho objetivo y subjetivo, bueno, el fin de esta función, que ya estamos hablando de un proceso de una acción, bueno, es proteger y tutelar ese derecho que nos da o que se nos otorga como individuos. Y la finalidad de la función jurisdiccional es la realización del derecho objetivo. Si nosotros estamos diciendo que protegemos el derecho subjetivo, bueno, ¿quién nos está dando ese derecho? El derecho objetivo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Realizando el derecho objetivo a través de la tutela o de la custodia o de la creación de ese derecho subjetivo. El siguiente tema, y aquí ya vamos a entrar un poco a lo que es competencia, y vamos a ver las diferentes tipos de competencia. En este caso, la competencia en sentido lato y en sentido estricto. Competencia objetiva y subjetiva. Si nos vamos a este tema, el tema de la competencia no es exclusivo del derecho procesal. Esto lo podemos ver en todas las materias. No es exclusiva del derecho procesal, pero sí implica parte del derecho procesal. Esto permite a todo el derecho público y también privado aplicar esa competencia. Por tanto, en un sentido lato, la competencia se define como el ámbito, la esfera o el campo dentro del cual un órgano o una autoridad puede desempeñar válidamente sus atribuciones y funciones. Estamos limitando ese campo, ¿sí? La competencia es ese espacio donde podemos aplicarlo y ese espacio tiene un límite. En sentido estricto, la competencia se refiere al órgano jurisdiccional. Nosotros arriba acabamos de ver la función jurisdiccional y la competencia tiene ese límite también en ese sentido. Por lo tanto, la competencia jurisdiccional es la que primordialmente nos interesa desde el punto de vista procesal. La competencia podría definirse como la medida del poder o facultad otorgado a un órgano jurisdiccional para entender de un determinado asunto. Es decir, en el ámbito, esfera o campo dentro de los cuales un determinado órgano jurisdiccional puede ejercer sus funciones. No sé si han escuchado, se escucha mucho esa parte donde dice las personas, es que ahí no tengo jurisdicción. Bueno, nuestra competencia llega hasta ese punto, hasta un límite, y vamos a ver
las diferentes clases de competencia, no tiene ese límite, ese polígono en el que puede ser aplicable o no. Sin embargo, la definición de jurisdicción y competencia no son sinónimos. Sin embargo, suelen a veces ser confundidos. Esta confusión se origina quizá en la íntima relación que priva entre los dos conceptos. Sin embargo, la jurisdicción es una función del Estado, mientras que la competencia es el límite de esa función o su ámbito de validez. Nosotros cuando veíamos Introducción al Estudio del Derecho, por ahí veíamos mucho el tema de la validez de un acto o de un hecho jurídico. La competencia jurisdiccional tiene dos dimensiones o manifestaciones: la competencia objetiva y la competencia subjetiva. Y vamos a seguir viendo cuáles son estas. La competencia genuina es la objetiva, porque se refiere al órgano jurisdiccional con abstracción de quien sea su titular en ese momento. Por su parte, la competencia subjetiva no alude a dicho órgano jurisdiccional, sino a su titular, a la persona o las personas físicas encargadas del desenvolvimiento del desempeño de las funciones de ese órgano. La competencia por materia. La división de la competencia en función de la materia, es decir, en función de las normas jurídicas sustantivas que deberán aplicarse para dirimir o solucionar la controversia, conflicto o litigio presentado a la consideración del órgano respectivo. En ese criterio sobre la competencia por materia surge como consecuencia la complejidad y especialización de la vida social moderna, que entraña la necesidad de organización del trabajo jurisdiccional. Cuando los lugares son pequeños, tranquilos y movimientos sociales y económicos considerables, entonces el órgano jurisdiccional puede ser mixto y conocer tanto de las consecuencias civiles como de las penales o mercantiles en su caso. Cuando el lugar carece de una pequeña población, por el contrario, sobrepasa los límites, entonces aparece la primera especialización de los jueces, competencias referente en las diversas materias, penal, civil, mercantil y demás. De ahí que en adelante surge una serie de especializaciones judiciales, que no son otra cosa que diversos ámbitos o esferas de competencia jurisdiccional que dependen de la aparición de nuevas ramas jurídicas y de la estructura del régimen político, del lugar en donde dicha función jurisdiccional se desenvuelva. En un régimen federal como el nuestro, los órganos judiciales federales surgen frente a los órganos jurisdiccionales comunes y locales. Entonces hablamos de un órgano federal o de un órgano estatal. Ejemplo, un código civil federal o un código civil del Estado de México, del Estado de Puebla, del Estado de Hidalgo. Por otro lado, aparecen tribunales del trabajo, administrativos, fiscales, militares, de derecho agrario, etcétera. Es el ejemplo que poníamos arriba. La demanda de la situación y la sociedad, bueno, pues hicieron que se generaran esos procesos administrativos. ¿Por qué? Porque pues ya era mucha la situación en ese carácter y habría que resolverlo. Por eso el trabajo y el actual crecimiento del proceso administrativo. En esta división de la competencia en función de la materia, podemos ver la función de las normas jurídicas sustantivas que deberíamos aplicar para dirimir o terminar o solucionar con esa controversia, conflicto o litigio, presentando a la consideración del órgano respectivo. Esto es, yo tengo una demanda de alimentos, pues por ende voy a demandarla en un juzgado civil.
no así en un juzgado penal. Ahora bien, hay lugares donde se dividen y esta situación en juzgados civiles y juzgados familiares. Hay juzgados, por ejemplo, de cuantía menor que llevan todos los procedimientos de carácter civil y mercantil, y hay juzgados y hay lugares donde se especializan más. Nosotros aquí en nuestro distrito judicial de Cuautitlán sí tenemos esa división. Tenemos juzgados civiles y juzgados de la familia. Si nosotros vamos a demandar una situación de alimentos, bueno, vamos a hacer ante un juzgado de lo familiar. Sin embargo, bueno, hay pueblos o comunidades más pequeñas donde en un mismo juzgado resuelven todo, civil, mercantil, penal. Aquí, por ejemplo, nosotros en un juzgado mercantil, un asunto mercantil lo resolvemos en un juzgado civil. Hay lugares donde ya tiene sus propios juzgados mercantiles, ¿sí? Entonces, la competencia por materia, bueno, estamos hablando de que yo tengo un asunto, voy a ver en qué materia encuadra. Sí, a mí me robaron, pues obviamente tengo que ver, no lo voy a meter a un civil, lo voy a meter a un penal. Pero si lo que me hicieron fue un robo por fraude, pues no lo voy a meter a un penal, lo voy a meter a un mercantil. Entonces, la competencia por materia implica observar en qué situación nos encontramos y qué materia aplica al caso concreto que nosotros decidimos llevar, o a ese conflicto de intereses que nosotros decidimos o tenemos y queremos resolver. Por otro lado, tenemos la competencia por grado. La competencia por razón de grado tiene lugar separando los actos que respecto de un mismo asunto pueden realizarse por los órganos administrativos colocados en diversos niveles. Este criterio presupone los diversos escalones o instancias del proceso y trae aparejada la cuestión relativa a la división jerárquica de los órganos que desempeñan la función jurisdiccional. Así, la primera instancia se lleva ante jueces de primer grado y la segunda ante jueces de apelación o segundo grado. El problema de la competencia gira en torno al grado o instancia del tribunal ante el cual se promueve. El tribunal de primera instancia no puede conocer asuntos de segunda y viceversa. Sin embargo, en esta competencia puede darse el fenómeno llamado de prórroga competencial del grado, el cual consiste en que un asunto sale de la primera instancia por una apelación sin que haya terminado su proceso ahí, pues no llegó a la sentencia, ya en sede de la segunda instancia, y al resolverse la cuestión incidental de la apelación respectiva. Esto suponía a las partes de común acuerdo pactando sobre el asunto para no regresar a la primera instancia y continuar en la segunda hasta llegar a la sentencia. En este aspecto, el proceso solo comprende y acepta en aquellos procesos en los cuales no afecta el interés ni el orden público, que es superior por ende al particular, y en los que las partes tienen la libre disposición de sus derechos procesales. Nosotros si vamos a tener un grado de competencia en una demanda inicial, pues no la voy a presentar ante una sala, ¿verdad? Ni ante un juzgado de distrito, la voy a presentar ante un juzgado de cuantía menor. Cuando no me guste la resolución de ese procedimiento que voy a llevar, bueno, entonces tendré la situación de apelar y no voy a apelar o no voy a estar en ese mismo grado con el mismo juez. Bueno, sí se presenta dentro de, pero el juez no puede decir, oye, yo te dije que no tienes derecho, me presentas una apelación y me desdigo y ahora digo que sí tienes derecho. O vuelvo a estar en lo que yo dije y me aferro a lo que yo dije y tú no tienes razón. Por ende, no podría resolver él sobre su misma resolución ya dictada. ¿Qué pasa? Bueno, pues nos vamos con la siguiente instancia,
y aquí entraría la competencia por grado. Ya estamos hablando de que entonces nos vamos a un tribunal de alzada, nos vamos a una sala, o depende de la materia que estemos llevando ese proceso. Entonces ahí vamos a saber cuál es la competencia que nos continúa en razón del grado del procedimiento que estamos llevando. Tenemos la competencia por territorio. En este sentido, la competencia de los órganos judiciales en función del territorio implica una división geográfica del trabajo por circunstancias y factores de tipo geográfico, donde nos encontremos. También demográfico, económico y social. En virtud de nuestra constitución política, el territorio de la República se divide por razones administrativas en municipios, pero esta división municipal no corresponde a la división del trabajo judicial, porque se hace reagrupamientos de varios municipios. Yo les decía aquí en el juzgado del distrito judicial de Cuautitlán, pues implica varios municipios. No Cuautitlán tiene su juzgado, Melchor tiene su juzgado, Pozotlán tiene su juzgado, Toluca tiene su juzgado, ¿no? Hay una división que se realiza y se llaman distritos judiciales. Esto es en todos los estados de la federación y estas circunscripciones territoriales están fijadas en las leyes orgánicas de los poderes judiciales respectivos y reciben diversas denominaciones. No, yo les estoy diciendo aquí de un distrito judicial, pero pueden ser partidos judiciales, fracciones judiciales o, como les dije, distritos judiciales. La cabecera del partido, distrito o fracción, se encuentra situada en la población más importante según el criterio que llevó a cabo la ley orgánica y mejor comunicada del grupo de municipios que integran dicho partido, distrito o fracción. Más adelante podemos hacer una investigación de los diferentes distritos judiciales que hay en el Estado de México. Esto es que todas las leyes orgánicas de los poderes judiciales determinan con detalle el número de partidos o distritos, sus denominaciones, los municipios que comprenden esta y todo lo que tiene que ver con ese distrito judicial. Una de las primeras preguntas que nos hacemos como abogados es plantearnos sobre un asunto es ante qué tribunal lo vamos a realizar, qué juez sería el competente para conocer de este asunto. Y bueno, eso lo determinan en las reglas de nuestros diversos códigos de procedimiento. Recuerdan que cuando vimos contratos en la clase del cuatrimestre pasado, yo les decía y pudimos ver en la estructura del contrato que se determina parte del contrato y una de las últimas es que si hubiera una contradicción se demandará dentro del distrito judicial en que se haya actuado. Si yo voy a demandar un incumplimiento de contrato, tengo que ver qué competencia por territorio me compite. Es decir, el inmueble que yo voy a demandar está en Pozotlán, pero yo vivo en Melchor ¿Y qué distrito judicial me corresponde? ¿El de Tepozotlán o el de Melchor Ocampo? En este caso, el distrito judicial de Cuautitlán o el que le corresponde a Tepozotlán. Como abogados, pues obviamente tenemos que ver qué competencia le corresponde. Si yo presento una demanda en un juzgado que no es el competente, bueno, puedo hacer un exhorto al que sí lo es, pero debo de fundar y motivar porque no lo estoy haciendo en el distrito judicial que le corresponde. También en cuanto a la competencia territorial debe decirse que existen órganos como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es nuestro orden judicial más importante, y este tiene competencia sobre todo el territorio de la República. A él es como nuestra carta magna si fuera en un caso comparativo, y de ahí pues viene un orden jerárquico descendente, donde también pues ya vamos a encontrar a los órganos jurisdiccionales y
vamos a ir así de los jueces, el juez de primera instancia, de segunda instancia, de cuantía menor, o un juez de paz. Nosotros podemos ver en ciertos lugares, en ciertos territorios donde hay jueces de cuantía menor, como les comentaba hace un momento, o un juez de paz. Nosotros también podemos ir a un municipio y encontrar lo que determina su juez de conciliación. Esto es, no impone una determinada sentencia, pero sí puedes acudir a él y llegar a un arreglo con las partes involucradas o imponer una medida administrativa. ¿Qué estamos haciendo aquí? Bueno, pues intentar resolver el conflicto antes de llegar a un proceso judicial. Seguimos la competencia por cuantía o por importancia del asunto. Como decíamos, casi todos los sistemas judiciales se han creado órganos para conocer de asuntos de poca importancia, por llamarlo de alguna manera, como los pleitos entre vecinos o los litigios del mercado, que plantean cuestiones de poca importancia económica y de otra índole, lo que llamaríamos comúnmente un chisme o un arreglo común entre varias personas. También es característico de estos tribunales que sus procedimientos no se sometan a formalidades rígidas ni a trámites dilatados y complicados. El ejemplo que yo les ponía de un juez conciliador en un municipio, aquí se procura que el proceso sea rápido y barato. ¿Por qué? Porque no estás contratando un abogado ni estás sacando 10,000 copias. El proceso es más ágil. En muchos casos, el juez actúa como un amigo, como un mediador, y se comporta como un juez de equidad de derecho. A estos tribunales los podemos ver a lo largo de los estados y los podemos llamar juzgados municipales, juzgados de paz, juzgados menores, juzgados inclusive de poca importancia o juzgados de cuantía menor. Anteriormente en la Ciudad de México, la regla en materia civil de los juicios contenciosos que versaban sobre la propiedad o demás derechos reales sobre bienes inmuebles ubicados dentro de su jurisdicción y que tengan valor de hasta 1,000 días de salario mínimo generales en lo que hoy es la Ciudad de México y en los demás negocios de la jurisdicción contenciosa, común o concurrente cuyo monto no exceda de 1,000 días de salario mínimo general, esto a excepción de los interdictos y de los asuntos de competencia familiar, se resolvían dentro de un juzgado de paz. Esto también es y era para quitarle de alguna manera la carga laboral o la carga procesal a los juzgados. Tenemos de repente muchas situaciones que se pueden dirimir, no necesariamente cuando tienes que llevar un procedimiento, se dirimen con un proceso sencillo o también lo que hoy conocíamos como la mediación, ¿no? Antes de iniciar un proceso que podríamos, insisto, con una palabra coloquial llamar un chisme y que podrías resolver antes de eso, bueno, lo que hacemos es terminarlo ahí, terminar ese chisme, por llamarlo de alguna manera, en una situación de mediación. Posteriormente tenemos Posteriormente lo que tenemos es el turno que vamos a ver
que es un fenómeno de afinación de la competencia que se presenta cuando en un mismo lugar o en el mismo partido o distrito judicial o en la misma población existen dos o más jueces que tienen la misma competencia, tanto por materia, por territorio, por grado y por cuantía. El turno es un sistema de distribución de los asuntos nuevos entre diversos órganos jurisdiccionales, ya sea en razón del orden de presentación de dichos asuntos o en razón de la fecha en la cual estos se inician. En lo que hoy es la Ciudad de México, se determina que el mecanismo del turno se establecerá por orden numérico de conformidad con las reglas que expide el Consejo de la Judicatura. El litigante o interesado en su asunto va a llegar y presentar su escrito y en ese momento se le va a determinar un turno. Obviamente como es por sistema, pues es el que te corresponda al momento de presentar tu demanda. Tenemos lo que es la prevención, que es un criterio afinador de la competencia y se presenta cuando existen dos o más tribunales que son igualmente competentes para el conocimiento de algún asunto. La prevención implica que el juez primero en conocer del asunto es el que determinará a su favor la competencia, excluyendo a los restantes. Con esto, significa la aplicación en materia judicial del principio de que es el primero en tiempo, es primero en derecho. En el régimen procesal se habla de una prevención para determinar la competencia en función de la ubicación de los bienes inmuebles, si estos están comprometidos en dos o más partidos judiciales, como hace rato poníamos el ejemplo, o bien en el caso de los juicios hereditarios, cuando los bienes del autor de la herencia estuvieran ubicados también en varios distritos judiciales. En ambos casos, se resolverá el problema por el criterio de prevención, o sea, el primer juez que conozca del tema, precisamente, primero en tiempo, primero en derecho. Tenemos lo que es la competencia subjetiva, que es la que se refiere a la persona física titular del órgano jurisdiccional, y todo órgano de autoridad debe tener un titular, una persona física que se ocupe de las funciones públicas. Las leyes establecen mecanismos para que a falta de funcionario público titular del órgano, otro venga a suplirlo para desempeñar sus funciones cuando aquel falta totalmente o cuando, en este caso, esté imposibilitado por razones legales para conocer de determinados asuntos. El juez debe ser imparcial, pues para que sea efectivo el principio procesal de igualdad de las partes ante el juzgador, este no debe tener motivos de interés, de simpatía, gratitud o reconocimiento, algún tipo de odio o amistad con ninguna de las partes. Por ser así, su sentencia y el trato que pudieran tener. No se puede inclinar la balanza a ninguno de las partes en este caso,
Por eso el juez no debe tener en cuenta sino aquellos elementos, argumentos y pruebas de las partes para la decisión y debe evitar y combatir toda situación personal en favor o en perjuicio de cualquiera de las partes. En este tema, en este concepto de competencia subjetiva de los titulares de los órganos judiciales, vamos a analizar los conceptos de impedimento, excusa y recusación que caerían precisamente en el supuesto de una intervención cuando el juez no pueda actuar de manera imparcial ante determinado procedimiento. Montserrat, bienvenida. Turno. Los impedimentos, que son los primeros que vamos a ver, se están contemplados en la mayoría de los códigos procesales y se encuentran consignados los impedimentos, que son situaciones o razones que la ley considera como circunstancias de hecho o de derecho que hacen presumir parcialidad del titular en un órgano jurisdiccional. Esto se refiere a los vínculos que puede tener el juez con las partes, ya sea porque sea su enemigo, su amigo, un familiar, una expareja, una pareja, etcétera, de alguna de las partes, tanto actor o demandado, y por lo tanto existen impedimentos para que ese juez vea y resuelva sobre ese tema en particular. Y entonces lo que va a hacer o lo que debe hacer el juez es excusarse o recusarse. La excusa es cuando el juez ya se percató de que existe esa situación que va a hacerlo tomar una decisión parcial, ya sea en favor o en detrimento de una de las partes. Obviamente, si es su familiar y lo aprecia, pues va a ser a su favor, pero si por el contrario, a lo mejor es un enemigo, pues va a ser en detrimento precisamente de esa parte. Entonces, el juez, al conocer la existencia de un impedimento, está obligado a excusarse. Es decir, tiene que dejar de conocer el asunto, precisamente por que va a interponer esa situación. Él lo que debe de ser es una persona imparcial. Cuando él se dé cuenta que llegó a su poder ese asunto donde intervienen sus sentimientos, por llamarlo de alguna manera, él tiene la obligación de excusarse. Y el turno es otra. Eso también lo vamos a ver en el órgano en el órgano en el órgano legislativo, por ejemplo, cuando nosotros en el poder, el cabildo, por ejemplo, de un ayuntamiento, también tiene esta parte de de excusarse. Por ejemplo, los regidores, cuando tienen que ver con algún conocimiento sobre una calle, sobre una situación en la que
tengan que imponer su conocimiento, entonces ellos tienen la obligación de excusarse. Ejemplo, van a tomar una decisión entre cuándo hacer una calle, si la calle a lo mejor la privada o la principal, y algún regidor vive en la privada, obviamente estaría tomando una decisión individual porque a él le beneficia. Por lo tanto, lo que van a hacer en ese momento es excusarse, decir, bueno, él tendría la obligación de decir precisamente esta parte. Yo no puedo conocer de ese asunto, no puedo votar ni a favor ni en contra, porque está interviniendo una situación personal. Esto pues estamos hablando de una situación también de ética, que pueden o no llevarla a cabo en su totalidad en las personas. En cuanto a los jueces, pues sí, porque si la otra parte se enterase de esta situación o de esta familiaridad, pues también pueden interponer alguna medida contra él por no haber precisamente excusado sobre ese asunto. La recusación, por su parte, suele suceder que el juez no se percata de la existencia de un impedimento o percatándose prevarica y no se excusa, que es como el ejemplo que estoy poniendo. Entonces, cualquiera de las partes que se sientan amenazadas por ese impedimento del juez puede iniciar la recusación, la cual va a consistir en un expediente o trámite para que el juez impedido, que no sea excusado, sea separado del conocimiento de ese asunto. Los superiores del juez impedidos se ocuparán del trámite. Desde luego, la recusación con causa, en la que se expresa la existencia de un impedimento que debe probarse ante el superior del juez. Al lado de esta recusación se propuso una reforma legislativa cuando existe una recusación sin causa. Entonces, para ese momento debe de existir un motivo fundamentado por qué estamos solicitando la recusación de ese juez ante su superior jerárquico. Por eso existen también lo que son los conflictos de atribuciones, y a esto se les ha denominado contiendas funcionales porque se trata del choque entre dos autoridades soberanas, obviamente porque ambas tienen un poder. Una verdadera contienda entre dos órganos de autoridad surgida en razón de sus funciones o de sus atribuciones. Tales conflictos pueden ser de carácter positivo cuando dos o más órganos de autoridad reclaman para sí la competencia y el conocimiento sobre algún asunto. Son de carácter negativo si dos o más autoridades se niegan a aceptarse competentes para conocer de algún asunto. El conflicto de atribuciones no solo se produce entre órganos jurisdiccionales, sino también entre autoridades pertenecientes a poderes distintos, como los que se suscitan de una autoridad administrativa y una legislativa, o entre una legislativa y una jurisdiccional. O el ejemplo que les ponía hace un momento de una autoridad municipal. La existencia de distintas actividades a los diversos grupos federales, estatales y municipales, con cada una de sus funciones específica, y la imposibilidad de trazar con toda precisión la línea divisoria que entre ellas debe existir. Explica el nacimiento de conflictos jurisdiccionales cuando dos o más órganos del Estado pretenden intervenir en un mismo asunto, o cuando dos o más órganos del Estado pretenden adaptarse respecto del mismo asunto de su intervención ante él. En nuestro sistema mexicano, a causa del doble orden de autoridades federales y locales,
el problema se ha complicado, puesto junto al Poder Ejecutivo Federal, al Poder Legislativo Federal y al Poder Judicial Federal en cada entidad de la República, se repite la misma estructura tripartita. Hay un ejecutivo local, un legislativo local y un judicial también del orden local. Y existen 3 tipos de conflictos. El primero de ellos, los conflictos de poderes federales entre sí o poderes de una entidad estatal entre sí. Los conflictos de un poder federal con un poder local y los conflictos entre poderes de entidad y poderes de otra. Y pues hasta aquí le vamos a dejar, jóvenes, para concluir ya la clase de este tema.